Saludos, bendiciones en el nombre de Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios. Quiero compartir un hermoso fragmento acerca de la bendita palabra del Eterno en cuanto a Gálatas capítulo 3, su verso 16. ¿Qué podemos entender cuando leemos este pasaje? Por ejemplo, Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablara de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando leemos este pasaje, ¿qué concepto se tiene en raíces hebreas y en otros movimientos, inclusive dentro del judaísmo? Entonces, dentro del judaísmo, como de raíces hebreas, ya que esto tiene conexión con Génesis 12:7, allá dice que el Eterno iba a bendecir a Abraham, haría una gran nación, los iba a multiplicar, iba a levantar naciones. De hecho, a Abraham le cambia el nombre, entonces, que sería, su significado es padre de multitudes, de gentes o de etnias. Entonces, teniendo este punto claro, ¿qué se puede entender cuando se dijo en aquel pasaje, por medio de ti, de tu descendencia, serían benditas todas las naciones? Entonces, el raíz hebrea piensa que la bendición, donde va a emanar la bendición para los pueblos, es Israel biológicamente. Por eso el punto céntrico de la doctrina de raíces hebreas, eh, eh, digamos que empieza en ese fragmento de que como a Abraham se le prometió una descendencia y la multiplicación y la bendición por medio de ese descendiente, ellos ven ahí a Israel biológicamente, o sea, a las dos casas de Israel. Pero vemos que ahí no termina el contexto de esa promesa, porque el contexto del pacto con Abraham acerca de esa promesa, no nomás está ese fragmento donde habla de una descendencia, sino que también habla de que haría una gran nación. También habla que haría muchas naciones y muchos reyes saldrían de los lomos de Abraham. Entonces, ¿cómo se puede cumplir esta profecía o en quién descansaba esta profecía? Normalmente un raíz hebrea piensa que descansaba en Israel biológicamente. Ese es un grave error, porque si leemos detenidamente el verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, que aquí está narrando, el apóstol Pablo está interpretando lo que estaba en Génesis capítulo 12, verso 7. Allá se dice, se habla de por medio de tu descendencia, ojo, pero habla en singular, tu descendencia, no dice descendencias. Entonces, esa pequeña palabra de singularidad, no de pluralidad, es lo que hace la diferencia, y eso es lo que Pablo interpreta, de que esa descendencia con ese singular no estaba hablando por medio de muchas descendencias, como raíces hebreas lo ve de esa forma. Inclusive el mismo verso te lo interpreta. Pablo está interpretando lo que estaba oscuro dentro del pasaje de Génesis, y él lo trae a la claridad para decir que no habla de muchos, ojo, no habla de muchos o de muchas descendencias. Entonces allí se descalifica, okay, o se expulsa la idea, se corta la idea del pensamiento de raíz hebrea que le quiere dar a Israel como el fundamento para que todos los gentiles se integren a Israel para ser salvos. Eso es lo que enseña raíces hebreas. Eso es lo que enseña raíces hebreas. Entonces tú tienes que hacerte venir a Israel, porque para ellos la promesa descansa en Israel. Entonces yo te voy a mostrar que en ese pasaje
En este pasaje, en este contexto, Pablo explica que no hablaba de las simientes, plural, sino de uno, ojo, de una persona. Entonces, ojo lo que voy a decir. Entonces, la multiplicación, el medio de multiplicación, el medio de que Abraham sería padre de multitudes de etnias, de naciones, no está exclusivo para la descendencia de Abraham, si se quiere tomar como genéticamente, sino que de Abraham, por medio del Mesías, te lo pongo ya en ese término, estaba la multiplicación de hacer una descendencia de Abraham grandísima, y esto es lo que concuerda con yo haré de ti una gran nación, o sea, una gran nación que está compuesta de naciones, y que todos los que crean en Yeshua, o sea, se inserten o se injerten en Yeshua, ¿okay? Son introducidos a esta gran nación, o sea, tanto como las dos casas de Israel, tanto como todos los gentiles o todos los que creen o los que abracen esta promesa, porque es el pacto de la promesa, entonces forman parte del pueblo verdadero del Eterno. Ojo lo que voy a decir, el pueblo verdadero del Eterno. Para el pensamiento de raíz hebrea, el pueblo verdadero del Eterno, ¿quién es? Israel biológicamente, las dos casas de Israel. No, yo aquí puedo ver que ellos son parte de esa gran nación, no ellos son el pueblo en sí. Lo que está diciendo la profecía, dice así, y a su simiente, ojo, las promesas no fueron dadas a Abraham y a su simiente, o sea, todas las declaraciones de que yo te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una gran nación, un pueblo grande compuesto de muchos pueblos, te lo pongo en ese término, reyes van a salir de ti, voy a hacer muchas naciones por medio de ese descendiente. Para raíz hebrea, ¿qué ve ahí? Ve a Israel. No, ahí no puedes ver a Israel. Bíblicamente no es Israel el medio de la multiplicación. Como raíces hebrea lo hace ver, no, es por medio de la casa de José, la casa de Efraín, ya que se fue entre los gentiles. Y entonces es la multiplicación por medio de ellos. Por eso tienes que venir a hacerte Israel, porque si no estás en Israel, tú no estás dentro de ese pueblo del Eterno. No, es que no es así. ¿Por qué? Porque la introducción que nos introduce a formar parte de esa gran nación, esa promesa, tanto es como para ellos, las dos casas, tanto como para todas las etnias o todas las familias de la tierra, que ambos, aquellos que entran por el Mesías o se insertan al Mesías, son integrados a esta promesa que se le dio a Abraham. O sea, que las promesas, yo te voy a multiplicar, yo voy a hacer de ti una gran nación, por medio de ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, esas promesas se le fueron dadas a Abraham y transferidas ¿a quién? A una persona. Por eso el texto te dice, y a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ojo, a su simiente. Esa simiente no es biológicamente la nación de Israel en sí, como raíces hebreas, minimiza la expansión de la profecía porque no empieza de la raíz hebrea. Entonces, yo te estoy hablando de la raíz hebrea. Cada punto que se le dijo a Abraham en cuanto a esa promesa, estaban descansando en el Mesías. Por eso el Mesías es el que te introduce, el que te inserta o te injerta, no a que seas de Israel, no, Israel, las dos casas también tendrán que ser injertados en la persona de Jesús para que Jesús te introduzca a ser descendencia de Abraham. ¿Por qué crees que Pablo dice, si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son?
¿Por qué dice, si tú eres de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son? ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio la promesa de que por medio de un descendiente, nota bien, por medio de un descendiente, se haría la multiplicación, ok, para hacer una gran nación. Y este descendiente es el Mesías. Curiosamente no dice, si tú eres de Abraham, eres linaje de Israel. ¿Por qué no dice linaje de Israel? Porque Israel también, para entrar, digámoslo así, a formar parte de esa gran nación prometida que el Eterno le prometió a Abraham, también ellos tienen que entrar por medio de este medio. Ya no es por medio de la descendencia de Abraham biológicamente, no. Por eso Pablo en otros contextos dice, ya no es por medio de, no por ser descendiente de Abraham, es contado como hijo. Analiza esto. No por ser descendiente de Israel es contado como hijo para ser israelita, sino dice que es contado, ¿qué? Contado para Dios conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? A la promesa que estamos mirando. Entonces, esa promesa descansaba ¿en quién? En el Mesías. Entonces, ojo, cuando en Efesios capítulo 2 dice que de ambos pueblos, o sea, yo puedo ver aquí la multitud de gentiles y las dos casas de Israel, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación intermedia, y dice que de ambos pueblos hizo uno en sí mismo. O sea, que ese uno, raíz hebrea piensa que el Eterno está haciendo un pueblo en el olivo, digamos, Israel. No, no está haciendo uno con Israel. O sea, gentiles, creyentes en el Mesías, juntarlos con Israel biológicamente para hacerlos uno y que los gentiles se sientan que sean unos con Israel. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque de igual manera ellos, o sea, las dos casas de Israel, tienen que creer en el Mesías. Si no creen, no están dentro de la promesa. Ojo, ya no es biológicamente, es por la promesa. Ojo, si un israelita, cualquiera de las tribus de Israel que pertenezca, si no tiene al Mesías, está fuera. ¿Por qué está fuera? Porque no ha creído en el Mesías. Entonces, si no cree en el Mesías, no está dentro del pueblo. Aunque un raíz hebrea lo hace ver que sí está dentro del pueblo, que hace ver como que Israel ya está dentro del Mesías. Por lo cual dice, todos los gentiles tienen que venir al Mesías, tienen que hacerse uno con Israel. Eso no es posible porque la profecía de Ezequiel, las profecías de que yo voy a tomar el palo de José, el palo de Efraín o el palo de Judá y los voy a hacer uno en mi mano, todavía no está eso en cumplimiento. Ojo, todavía no está eso en cumplimiento. Dice, los voy a hacer uno, sí, se van a unir como reino, ellos nada más. Pero ese mismo reino unificado tiene que creer en el Mesías para estar dentro de la nación del pueblo que se le prometió a Abraham. Ojo, me explico. Vuelvo y repito, las dos casas de Israel, su reino se tiene que unificar, claro que sí, se tiene que unificar para ser uno, una nación. Pero una vez que estén una nación, también tienen que ser juntados con la plenitud de los gentiles. Son dos cosas distintas. Pero ahora los que creen en el Mesías, tanto como cualquiera de todas las etnias, forman parte de la multiplicación que el Eterno le hizo la promesa a Abraham. Podemos decir que esta promesa todavía está en cumplimiento. Cada vez que un hijo de Israel y cada vez que un gentil de entre todas las naciones creen en el Mesías, se están añadiendo a qué? A este cuerpo. ¿Al cuerpo de qué? Al cuerpo del Mesías. Y a ese cuerpo del Mesías perdón, a ese cuerpo del Mesías es al que se le llama un pueblo. Ojo, para raíces hebreas tienen este problema conceptual.
de que ellos excluyen a los gentiles como que no son pueblo y que te tienes que añadir a la nación de Israel para ser pueblo, y que para ellos solamente cuando se habla de un pueblo, de una nación, ellos que ven a Israel nada más, no ven otras naciones. Pero si vamos a la raíz de la profecía, Abraham se le dijo, yo te voy a hacer padre de todas las etnias. Y esa promesa, ¿en quién están descansando? En el Mesías. O sea, que para la introducción a formar parte de la nación que se le prometió a Abraham, era una nación sin nombre. Ojo lo que voy a decir, parece contradictorio. Es una nación sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque cuando le dice el Eterno, yo voy a hacer de ti una gran nación, no tiene nombre. Después se formó la nación de Israel, sí tenía nombre. Pero esta nación, ya con el nombre de Israel, ellos también son parte de entrar a esa multiplicación. Como le dijo el Eterno, yo voy a hacer de ti naciones. O sea, todos los gentiles junto con los hijos de Israel forman naciones. Naciones que van a formar una nación, ¿ok? O pueblos que van a formar un pueblo, pero estos solamente son contados o formados porque han creído en el Mesías, no por otras cosas. Entonces, ya para terminar, aquí dice, y a tu simiente, ya dijimos, y ese simiente es Cristo, y el mismo apóstol te aclara, no habla de muchos, como si hablara, el texto dice, como si hablara dice, y la simiente, como si hablara de muchos, sino de uno, lo cual es Cristo. Entonces, este era el medio, ya para terminar, el medio como Dios iba a multiplicar a los gentiles o a la descendencia de Abraham, uniendo todo aquel que crea como gentil o como extranjero, pero a ser lavado con la sangre de Cristo, entonces forman parte de un pueblo. Pero para raíz hebrea, ¿ese pueblo quién es? ¿Israel? No, ese pueblo es lavado con la sangre de Cristo. Yo hago esta pregunta lógica y sencilla. Supongamos que Israel es el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿ellos son lavados actualmente con la sangre del Mesías? ¿Tienen las dos casas de Israel, están lavadas con la sangre del Mesías para ser uno? No, todavía no. No dudo que haya algún remanente que crea y que vaya creyendo. Entonces, ese entra a ese uno. Pero si no ha creído, no es parte de ese pueblo. De igual manera para todas las naciones o gentiles. Solamente son contados aquellos que entran por medio de la fe en el Mesías. Ese era el pacto de la promesa que se le dio a Abraham. Entonces ya no es contado por tener una línea sanguínea por medio de la descendencia de Abraham. Ya no se cuenta por esa forma. Raíces Hebreas sí lo cuenta por esa forma. Y por eso te enseñan, tú tienes que venir como gentil, hacerte uno como Israel. Yo voy a hacer esta pregunta sencilla. Supongamos que yo entro a Israel para ser uno con Israel. La pregunta es, ¿ellos ya aceptaron al Mesías definitivamente? ¿O no vemos que la profecía que habla en los profetas, que yo voy a juntar el palo de José, el palo de Judá y van a ser uno en mi mano? No vemos que sean uno todavía. Por lo cual Raíces Hebreas tiene una contradicción y enorme y una inventación, puedo ver, que comete anacronía con los pasajes, porque yo estoy de acuerdo que los gentiles se unieran a Israel, porque su reino ya está unificado, y que los gentiles entraran y formaran parte de Israel. Yo lo podría decir que sí,
porque ya ellos tienen al Mesías, pero volvemos a la pregunta. Ellos tienen al Mesías, ¿ok? Ya están ya están como uno creyendo en el Mesías. No, entonces si no están creyendo en el Mesías, ¿cómo vas a aplicar la palabra literalmente cuando dice que de ambos pueblos hizo uno? Si todavía esto no se está cumpliendo, porque para raíces hebreas los gentiles tienen que ser injertados en el Mesías, dando a entender que el pueblo de las 10 tribus ya están unidos, y los gentiles al unirse con ese pueblo que ya está unido, entonces los hace uno. Pero no vemos que esto sea cumplido en la actualidad. Todavía no se ha cumplido. Entonces, si tú le preguntas a un raíz hebrea, ¿a dónde fuiste injertado? Si según tú el Eterno hizo uno, y ese uno son los que creen en el Mesías, ¿cómo vas a decir que los hijos de Israel ya están dentro de la fe del Mesías cuando ellos no han creído? O sea, es ilógico pensar de esa forma. Entonces, yo puedo ver aquí que el único pueblo que Dios determina quién es su pueblo es un cuerpo compuesto, lo pongo en ese término, aquellos que han sido lavados con la sangre de su hijo, o sea, han entrado en ese pacto, el pacto de Abraham, de la promesa, de tu simiente van a ser bendita toda la familia de la tierra, está con relación solo a los que creen en el Mesías. Nada más, ya el que no cree es excluido. Entonces aquí no es que eres parte de Israel, tienes que venir a Israel para ser salvo, no. De igual manera ellos tienen que venir a la fe del Mesías para ser un pueblo, el pueblo que se le prometió a Abraham. Yo voy a hacer de ti una gran nación, reyes van a salir de ti, voy a hacer naciones de ti. Y cuando leemos el texto de Gálatas 16, el verso 16, dice que a su simiente le fueron dadas las promesas. Pero ojo, ¿cuál simiente? El texto te dice claramente que estas promesas estaban insertadas o descansaban en el Mesías. No dice que descansaban en Israel. Raíces hebreas sí lo hace entender que están en Israel. Pero el texto dice claramente que no es Israel, sino que hablaba de uno, de una persona, y te lo explica que ese uno es Jesús, es el Mesías, y solamente el que cree en él, el que cree en él, entonces entra. ¿Por qué? Porque ha sido lavado con su sangre, ha entrado al pacto, y ese es contado dentro del pueblo, digamos, forma el pueblo. Por eso razón tenía Pablo cuando dijo, ya no hay judío, ya no hay griego. ¿Por qué no? Porque ya solamente es contado los que son lavados con la sangre del Mesías y han entrado en ese pacto. Así que será hasta la próxima.